Bien, buenos días, mi nombre es Héctor Sandoval y este es el segundo video del taller de portadas de Alicia Más. En esta ocasión, como en el anterior video, vamos a continuar con el desarrollo de esta portada para mi proyecto Pollerita Roja y el Puma, que es mi versión de Caperucita Roja, desde la perspectiva del mundo aymara, más o menos. Ha pasado bastante tiempo desde el último video. Ya tuve un video intermedio de corrección por parte de Alicia, de consejos de corrección de la portada y de los otros participantes del taller. Y pude descartar de entre las 6 opciones que mostraba yo en el video anterior. Les voy a dejar por aquí una tarjeta que, por si quieren ver ese video primero, de las 6 opciones, justamente una de ellas, que era la que yo estaba descartando de alguna manera, es la que terminó gustando más, con las sugerencias de Alicia y con las sugerencias de mis compañeros tanto de Mastermind como de Pencil Guru, que tengo un pequeño grupito ahí con Patricia Ballester y con Solange Leiva, que nos hacemos llamar ahora Pencil Gurus, por nuestra afinidad por el mundo hindú. Les voy a mostrar aquí las 6 portadas anteriores, ¿cierto? Recuerden que el texto, el texto está bien con respecto al nombre, pero no a la fuente ocupada. Ocupé la primera que me apareció, y de hecho Alicia aprovechó de hacer observaciones al respecto que yo no esperaba, pero que son muy bienvenidas, porque me aclararon bastantes temas, como por ejemplo de por qué esta fuente, que no fue intencional, pero que no sirve para una portada, dio sus observaciones todas válidas. Y a raíz de eso, bueno, me empecé a dedicar a buscar un tipo de fuente adecuada. Vamos a ver si lo logré. La verdad es que hice varias pruebas, más de 50 pruebas de fuentes, la cual también contrasté con la opinión de mis compañeros, de mis colegas, para llegar a determinar más o menos, o ir afinando un poco el ojo con respecto a cuál era el tipo de fuente de letras que reflejaba lo que yo quería o lo que quiero expresar con esta portada. Como decía, de estas 6 portadas, a mí me gustaba mucho la portada número 1, pero probablemente por falta de habilidad no me era posible replicarla o ajustarla de manera tal que en realidad resultara atractiva. La portada 2 y la 4 me parecían demasiado genéricas, eran como una mezcla de la 1 y la 2, por ejemplo, en el caso de la 4. La 5 y la 6 me gustaban, pero no sabía si en realidad iba a poder ejecutarlas de manera correcta. Y la 3, que era un concepto que me gustaba mucho, porque el personaje es claramente va en una dirección y no se percata de lo que está pasando detrás. O sea, era lo que transmitía más fidedignamente el mensaje de la portada. Tenía yo varias dudas con respecto a si era conveniente que mostrara o no el rostro, pero resultó ser al final la seleccionada. Yo les voy a mostrar al final cómo quedó esta portada. Esperemos que... esta es la portada final. Como ven, creo yo que quedó bastante bien. Tuve sí que hacer algunos cambios en mi mente, sobre todo. Ciertos vicios que tengo de querer hacer las cosas en 3D. Siento que yo quiero justamente romper con ese... No es vicio, digamos, pero... para poder darme las licencias creativas necesarias para hacer un libro infantil, tengo que poder solucionar algunos temas.
ahora que la veo, no sé si es exactamente esta, pero sí, probablemente sí, que veo que tiene algunos defectillos aquí que yo recuerdo haber corregido de alguna manera en el que presenté en la plataforma de la academia. Este lo completé solo por sacarme el gusto, para ver si podía de alguna forma hacer algo con ella. Igual que este. Son portadas que están descartadas en realidad, porque la verdadera es esta. Ahí está, esa es la correcta. Esta es la correcta. Es que ahí no tiene esos defectillos ahí que tenía entre medio. El color es más sólido. Estas las presenté igual, pero como forma de descarte y por si Alicia de repente quisiera opinar al respecto, porque esas son como pildoritas de conocimiento que uno igual va aprovechando, va incluyéndolas en tu bagaje intelectual para después, cuando estás construyendo otra cosa, te puedan salir a flote y puedas corregirla. O sea, yo soy de la idea de que uno debe estudiar tan duro, pero de forma tan inteligente, que tarde o temprano lo que es mecánico termine siendo intuitivo. O sea, eso que parece muy fácil, lo hablaba yo en un video de hace 2 días creo, con respecto al talento. Eso que parece que una persona lo hace effortless, parece que es el término en inglés, sin esfuerzo, no es en realidad sin esfuerzo. O sea, detrás de esa aparente falta de esfuerzo hay mucho estudio que termina haciendo que ese conocimiento se vuelva instintivo. Es como en las artes marciales, cosa que yo practiqué en mi adolescencia, y es que tú practicabas tanto un movimiento, ya sea un movimiento de bloqueo o un golpe, lo practicabas al principio de manera mecánica, una y otra vez, hasta que tu cuerpo desarrollaba este reflejo que parecía instintivo, pero obviamente no es instintivo, sino que es producto del esfuerzo. Le puse aquí, bueno, unos cactus de la zona, agregué a sugerencia de Solange, por ejemplo, que tiene mucha razón, algunas piedritas de la zona, guiándome en mi mood board. Por eso es la importancia de un mood board. Por ejemplo, aquí yo tengo estas construcciones del lugar que tienen estas piedritas cuadradas. Si se dan cuenta, en el desierto, en el altiplano, se presentan estas piedras, que bueno, hay piedras trabajadas de forma cuadrada. No sé cómo se llaman estos pequeños cercos. La verdad es que lo voy a estudiar igual, porque como este es un proyecto que no va a acabar en la portada, esto tiene que ser al final un libro ilustrado que quiero presentar, a ver si puedo. Me queda muy poco tiempo, la verdad. Quiero ver si alcanzo a presentarlo a un fondo de desarrollo de cultura del gobierno. De ahí a que lo seleccionen ya es otra historia, pero creo que una portada atractiva puede ser el enganche necesario para que alguien confíe, de los que están encargados de determinar qué proyectos ganan y qué no, y cuáles no, y pueda, digamos, llevar a cabo este hermoso proyecto. Aunque, como decía Chris, mi otra compañera del Mastermind, de los Jartibles, así se llama el Mastermind de María Marel, Chris Badalona, Héctor Alleni y quien les habla, que podía ser como el principio de una colección. ¿Por qué no? Cuentos clásicos ilustrados como los pueblos originarios de Chile. Bueno, los Aymara, los mapuches, sobre todo. El otro día estaba pensando en cómo se vería un cuento clásico en formato mapuche. La cultura mapuche es algo que no es muy cercana a mí, porque yo nací y viví en el norte, sí, pero obviamente conocí un par de personas mapuches, pero no sé si eran representativas, muy representativas de su pueblo. Pero es interesante. Es interesante. Además, Chile tiene un montón de pueblos originarios, incluso pueblos originarios olvidados, masacrados, como los Onas, por ejemplo, que los extinguieron. Y hay muchas historias. Aparte, hay mucha riqueza cultural, como
el trauco, o, por ejemplo, cosas que a mí siempre me han llamado mucho la atención, de pueblos como lugares como Chiloé, con sus tuetué, que son la cabeza del brujo que se separa de su cuerpo y se convierte en un pájaro. Y recuerdo una imagen, tengo una imagen en mi cabeza de un dibujo que vi una vez en este diario popular, La Cuarta, en el diario popular, y en la portada generalmente salía una chica en bolas. Y recuerdo haber visto una ilustración del dibujante insignia de ese periódico sobre un tuetué, y me gustó mucho, y la tengo ahí en la punta de mi mente, por decirlo de alguna forma. Está Salamanca, que es un lugar de brujos. Bueno, yo creo que todos los países tienen sus lugares mágicos, y a lo mejor de manera internacional no resulten muy interesantes, pero a nivel cultural creo que son una fuente muy rica en mitología, en cuentos, y que pueden servir. Ahí hay harto que explorar ahí. Este es mi mood board, como les estaba comentando. Aquí tengo, por ejemplo, traté de agregarle a mi ilustración yaretas. No sé si están muy bien desarrolladas. Tengo igual tiempo para desarrollar un poquito mejor, pero también tengo que pensar que tengo plazos que cumplir, lo cual me obliga en cierta medida a encontrar un punto de satisfacción por un lado, o de conformismo también, tal vez por otro lado, que me permita seguir avanzando. Entonces, esta es la yareta. La yareta es un arbusto duro milenario, o sea, pueden vivir más de 1000 años. Honestamente son plantas asombrosas, porque en el desierto, como lo dije yo en el video anterior, porque lo estuve viendo hace poquito, quizás de las pocas vistas que tengo soy yo mismo el que ha visto una y otra vez mis videos, pero es cierto, porque yo lo hago para recordar lo que se me ocurrió en ese momento, porque yo estos videos no los hago con un guión. O sea, los videos que hago atrás en el árbol tienen un pequeño pauteo, pero estos no tienen ningún guión, y las cosas van saliendo en la medida que se me ocurren. Así que a veces digo cosas que ni yo sabía. Me cuento chistes que no conocía y me río solo. Entonces trato de revisar. Es que ya me estaba yendo y estaba tratando de encontrar el hilo conductor en mi cabeza. Dije, ¿qué estaba hablando antes? Y es del desierto. El desierto tiene esa cosa mágica por donde la mires. No solo este desierto, todos los desiertos. Ya lo dice Coelho de forma poética en sus libros, o por ejemplo, si alguna vez han leído a Carlos Castañeda, van a encontrar mucha magia entre los indios tarahumaras, por ejemplo. Pero la cosa en esencia mágica del desierto es el hecho de que, siendo un lugar donde la vida es tan difícil, la vida que se produce ahí no solo es hermosa, sino que además es muy intensa. Yo nombraba la vez anterior, por ejemplo, los limones de pica, que son unos limones pequeños, pero de una acidez espectacular. O sea, con un solo limón te puedes hacer una limonada entera. Son de una acidez impresionante. O los mangos de pica también. Pica es un oasis en el desierto de Tarapacá, de donde yo vivía. Son unos manguitos pequeños, no tienen mucha carne, pero su carne es muy muy sabrosa, muy distinto a mangos grandes llenos de carne que he probado alguna vez. Y yo tuve la oportunidad de estar varias veces en el desierto, en pueblos como ¿cómo se llamaba esto? Tengo el nombre. Había un lugar que se llamaba Mocha, que eran dos pueblos. Estaba Mocha y el otro pueblo se llamaba... tengo el nombre, se me confunde con el lugar donde vivo yo acá, Doñuihue, pero no se llamaba así. No me puedo recordar el nombre, pero la cosa es que los pueblos estaban muy cerca uno del otro. Ya me voy a acordar. Y no podían ser más distintos, fíjense, tanto en la vegetación que había, porque el otro lugar era un vergel impresionante, era mucho más difícil llegar a él, era en unas quebradas. Y siempre he fantaseado con la idea de que si algún día surge una tercera guerra mundial con bombas atómicas y todo, yo pescaría mis cosas y me iría a vivir a ese lugar, porque tiene una sola entrada y es una especie como de acantilado, una quebrada le dicen acá, y las casas están construidas en plataformas, porque esa es la forma en que tenían
ancestralmente de construir sus casas. Y ahí hay de todo. Me acuerdo que hay membrillos, ciruelas, peritas de Pascua, que son unas peras pequeñas, dulcecitas. Hay ciruelas, creo que ya lo dije. Hay choclos, ajos, que se da de todo. Aparte, el río ahí era tan profundo que podías bañarte. Aparte salía... Hay un sector en ese lugar que sale agua del fondo de la tierra, una vertiente subterránea, y produce como un polvillo alrededor de una especie de fuente natural que le dicen chusca, y tú ese polvo tú lo frotas en tu cabello y produce espuma. Es como un jabón natural y te deja el pelo precioso. Bueno, cuando tenía pelo, pero recuerdo yo haber estado por lo menos en 2 ocasiones en ese lugar. Guaviña, ahí me acordé. Es Guaviña y Mocha. Y hay mucha gente viviendo en Guaviña que son originarios de acá del sur, en realidad. No eran gente autóctona de la zona. Y estaban la gente autóctona de la zona también muy generosa. La gente aymara, de origen andino, es muy, muy generosa. Han sido usualmente abusados por los turistas, qué sé yo, por gente que se aprovecha de esa característica que tienen ellos. Pero son gente que a mí personalmente me abrieron las puertas de su casa, me atendieron a cuerpo de rey, sin tener ninguna obligación, digamos, para hacerlo. Y la verdad es que yo quedé para siempre agradecido y con unas experiencias espectaculares, también ahí con sus momentos que rayaban en lo mágico y en lo esotérico. Un montón de situaciones que ahora que los recuerdo, o sea, ahora que me pongo a pensar en ello, recuerdo esas situaciones como para muestra un botón. Me acuerdo que nosotros regresamos porque hay 2 fiestas que se hacen en Guaviña. Una es para San Juan y la otra es en febrero. Y son fiestas que duran normalmente 3 días, donde existe un personaje que se conoce como el alférez, que es una familia que se hace cargo de todo lo que es bebestible y comestible para los visitantes del pueblo. Cualquiera puede llegar ahí invitado, digamos, o sea, puede llegar sin invitación y te van a atender y te ponen una plaquita en la puerta de la casa del alférez donde dice los horarios en que te van a atender, el desayuno, la comida y la cena, y puedes pedir tantas veces como quieras. Nadie te va a mirar con mala cara ni nada. De hecho, ellos se sienten muy felices de atenderte, y en la noche se hace una fiesta con incluso música en vivo, donde hay mucho trago, porque esa es también una de las características. De hecho, me acuerdo que en una de las fiestas, no recuerdo si la de febrero o la de San Juan, de junio, se cierra la única salida del pueblo con el camión con todo el alcohol que quedó, y el alcohol tiene que tomarse todo, no debe quedar ni un poco de alcohol. Cuando fui yo era bastante asiduo al alcohol, ya no lo soy, y para el alcohólico pasado mío fue un momento muy agradable. Pero se dan unas situaciones muy, muy bonitas, muy entrañables. Y lo que les iba a contar es que recuerdo que regresamos con mi amigo, no era el otro Leguat, no me acuerdo el nombre. Y a veces, bueno, gente que ya no veo hace muchos años, y a veces me acuerdo por el apellido, pero sé que el apellido es Leguat. Y él tenía un problema. Él le daban como ataques no de epilepsia, sino que de narcolepsia. O sea, se desmayaba. Y cuando regresamos después de unos días que la fiesta ya había terminado, por lo tanto era muy difícil llegar a ese lugar caminando, y nos acercaron un vehículo en el camino. Son 2 horas de camino entre medio de las montañas desérticas. Es muy fácil perderse porque no tienes puntos de referencia. Y recuerdo que ya nos había caído la noche, y decidimos dormir donde estábamos, en la mitad del camino. O sea, yo decidí dormir, mi amigo se desmayó en realidad, me dijo me viene, yo alcancé a sacarle la mochila, él se cayó al suelo, lo tapé lo mejor que pude y me acosté a su lado. Y pensando, bueno, que esa iba a ser mi última noche sobre este planeta. Y en eso, no sé cuántas horas habrán pasado, porque ya se había hecho, estaba empezando a anochecer.
Pero cuando desperté ya era de noche completamente y siento un ruido en mi oído y había un murciélago que estaba al lado de mi oído y eso me hizo despertar, pero me despertó minutos antes, casi segundos antes de que viniera una camioneta que, de no habernos visto, nos hubiese atropellado a mi compañero y a mí. ¿Cómo se llama? Su apellido es Lewat. No me puedo acordar el nombre. Últimamente mi memoria para los nombres no es tan buena como antes. Y bueno, despertamos, nos vio la camioneta. Justamente la camioneta iba a ese pueblo y nos llevaron hasta el pueblo que ya se había acabado la fiesta. Nos recibió una chica que conocimos que era del pueblo, que era de origen aymara, su familia, ella, todos. Nos hicieron pasar a su casa, nos dieron algo calientito que tomar y todo. Y me acuerdo que Humberto Lewat, ahí está. Con Humberto nos miramos y sin decirnos palabras empezamos a desarmar así nuestra ¿cómo se llama esto? Saco de dormir ahí en la sala, como pensando, no nos vayan a echar, hagámonos los tontos. Cuando nos vieron ahí dijeron qué estaba pasando, que no nos preocupáramos, y nos llevaron a un dormitorio, nos dieron una cama para cada uno. Estuvimos como 4 días ahí, la verdad, 4 o 5 días nos atendieron a cuerpo de rey. Nunca nos preguntaron cuándo nos íbamos ni qué hacíamos ahí. Eran gente muy, muy generosa, y recuerdo haberle ofrecido a la dueña de casa ir a buscar agua porque no tienen agua potable, o sea, el agua la sacan del río. Y a mí mis padres me enseñaron que cuando tú llegabas a un lugar tenías que ser útil, tenías que tratar de ganarte el plato de poroto, por decirlo de alguna forma, ganarte o retribuir de alguna forma la generosidad de la gente. Y me acuerdo haberle ofrecido a la dueña de casa, que yo iba con los baldes a buscar el agua, porque ella bajaba al río en unas quebradas, y ella me miró incrédula y yo bajé, y la verdad es que fue muy mala idea, porque al regresar me apuné, porque estoy en altura, y digamos que apenas pude llegar yo creo que no llegué ni con los baldes ni con la mitad del agua, o sea, estaban muertos de risa. Yo ahora que lo recuerdo, claro, también, pero en ese momento fue horrible. Pero son esas anécdotas ricas que es lo único que se va a llevar el día que tenga que ceñirse el terno de madera, como dicen por ahí. Bueno, esa es una de las tantas anécdotas que tengo en el desierto. Pude haber tenido más, la verdad, pero hubo un tiempo en que no salía mucho de mi casa ni quería sociabilizar con nadie, y ahora me arrepiento porque siento que pude haber vivido más experiencias y más aventuras. Y ahora que tengo 53 años y me duele la espalda cuando me levanto de la cama, ya como que no te quedan muchas ganas de vivir aventuras. Pero si volviera en el tiempo, trataría de vivir otras aventuras. Entonces, volviendo a lo que nos compete, he presentado esta... Les voy a mostrar que tenía justo ahí un video que estoy escuchando de música ambiental. Voy a mostrarles la plataforma. Les voy a agregar aquí el trozo de la corrección de Alicia en el taller. Tenemos esta sección, esta es la academia, donde compartimos, y hace poco hubo una reestructuración para ordenar mejor los temas en la medida que la gente va interactuando y van saliendo cosas nuevas. Tanto Alicia como Antonio tienen la capacidad, digamos, de tomar esto, de tomarlo en cuenta, que es una de las grandes características de la comunidad, o sea, sentir que realmente estás siendo escuchado. Por ejemplo, yo tengo toda la intención y decreto que así va a ser, que el próximo año yo voy a ir a Bolonia, y entonces se nos ocurrió solicitarles que hicieran una sección de Bolonia para ir reuniendo información y ponernos de acuerdo todos lo que vamos a querer ir. Por ejemplo, acá hay una encuesta que hizo mi amiga Chris, donde colocó 3 opciones. Yo me apunto al grupo, aceptamos roncadores, porque yo le digo que a mí no me importa que ronquen, probablemente yo también ronque, pero yo tengo el sueño pesado, así que no hay problema. Después está el que no lo tiene claro todavía, que hay un 8%, y yo voy por mi cuenta, nos vemos allí, compis. Hasta ahora no hay nadie en esa característica. Ana Guadalupe todavía no lo tiene muy claro, pero aquí estamos todos los que decimos que
allá vamos. Entonces, aparte, la sección nueva, digamos, que son los talleres que iniciaron hace poco en IllustraWoop. Tenemos el taller de portadas de la primera edición. Y aquí acabo de ver, aquí están ya las correcciones, porque la corrección va a ser, hoy día es el último día para presentarla, y la corrección va a ser en vivo el día 10. Igual después puedes verlo grabado, pero como he dicho en otros videos, es mucho más enriquecedor participar en vivo en las correcciones. Esta es la portada de Rosa Pérez con su proyecto de Mary Poppins. Aquí está la mía. Yo soy Héctor Tito Sandoval, porque hay otro Héctor que es Héctor Allena, y para no confundirnos me pongo ahí entre paréntesis Tito, y ya todo el mundo me dice Tito aquí, que es una forma más familiar y cariñosa para mí, para referirse a mi persona. Entonces también, como les digo, presenté esta como principal y las otras dos opciones por si algo podemos obtener de ellas. Después está aquí la de Ana Pedrén, que es una excelente portada. Ella solo presenta esta porque está bastante segura de lo que quería presentar. O sea, en la anterior etapa sí presentó otras opciones. Había una que me gustaba mucho, pero aquí ya la vemos acabada, digamos. Y la verdad es que es bastante atractiva, muy fiel a su estilo. Tiene un estilo muy particular, muy característico de ella. Y la verdad es que es un arte vectorial con uso de texturas. Y es muy atractivo su estilo. Incluso presentó un mock-up de cómo se vería el libro, y la verdad es que no puede quedar más bello. Les voy a dejar abajo las redes sociales de todos mis compis y compañeros de academia, sus sitios web. Por ejemplo, yo sé que Ana Pedrén, que creo que no es su apellido, es su mote artístico, tiene sitio web, un sitio bastante atractivo. No sé si Rosa Pérez tiene, pero lo vamos a buscar y lo vamos a hacer. Entonces les digo que voy a colocar entre medio la corrección, y después de eso vamos a agregar algunos comentarios finales, y ya después me quedaría hacer las últimas correcciones y hacer el último video que termine con esta saga del taller de portadas. Así que no lo vamos a alargar más que esto, porque faltan los minutos todavía de la corrección y los posteriores comentarios. Tenemos el de Héctor. Brutal la búsqueda de referencias, Héctor, me encanta. Y bueno, esta imagen se ve totalmente que la has usado como referencia. Me gusta muchísimo, me parece súper interesante. Entonces, muy bien por ahí. Antes me he puesto yo, uno de los trabajos que también había visto era el de Oscar Toons, y quería, ahora luego lo comentaré, y claro, a la hora de corregirlo, notaba que me faltaba hacer este trabajo de referencia, de buscar, de investigación, mejor dicho. Y entonces digo, ostras, claro, si me pongo a investigar cada historia, cada cuento, no me da tiempo a corregirles, o no me da tiempo tampoco a llegar a esta revisión a todos por igual. Entonces, eso es una de las cosas, es muy importante hacer esta investigación, y como correctora lo he notado muchísimo. Porque, claro, cada uno es de su padre y de su madre. Pues, por ejemplo, el de Ana, me tendría que poner a investigar todo lo de Alicia. El tuyo, me lo has dado todo mascadísimo. Luego, el de Oscar va de tortugas de tierra y tortugas de mar. Bueno, me he puesto a ver tortugas y de todo, y era complicado. Entonces, me ha recordado lo importante que es cuando vas a ilustrar un cuento, la investigación previa. El hecho de que tú como ilustrador empiezas a hacer un cuento y no sabes de ese mundo, y tienes que empezar. Muchos ilustradores cuando empiezan se creen que es que no saben por qué son malos ilustradores, y no, es porque les ha faltado referencias. Entonces, por ahí muy guay. Y aquí tenemos tu trabajo. Me gusta mucho el diseño de la nena. Mira que se ve poco, que es un boceto, pero ya me gusta mucho, ¿no? Y el gorrito y todo eso. Vale, voy a ponerme aquí un pequeño guión que sí que me he hecho. Ay, no sé si lo tengo. Vale, de Héctor, sí. Te voy a criticar la tipografía, que sé que es una de las cosas que más te cuesta, y te voy a decir por qué.
Y luego también después de la tipografía te comento también cuál me gusta más y tal, de todas estas propuestas que has hecho. Pero me pasa con que me costaba ver cuál me gustaba más o cuál no, porque la tipografía no encaja bien. Y entonces, lo que digo siempre, una mala tipografía puede echar por tierra una buena ilustración, ya sea de una portada o de un pliego de interior o lo que sea. Entonces, he intentado ser como muy técnica para no decirte no me gusta y ya está. Entonces, por un lado, vamos a hacer zoom aquí. Vale, no tiene cuerpo suficiente, es demasiado delgada. Me recuerda más a una tipografía para texto normal que para título. Después que otra, eso, no sostiene el peso visual que debería tener un título de portada. Después, ¿qué más? Parece como que esté en cursiva, pero no, ¿sabes? Está un poco inclinada. Si yo hago así, veremos que lo de arriba no toca, ¿sabes? Entonces, tiene un ligero ángulo de inclinación ahí, pero no lo suficiente como para considerarse una cursiva real. Entonces, da sensación de error, de una deformación que se ha hecho sin querer o se ha hecho por inseguridad. O sea, da sensación de inseguridad visual, de falta de decisión, como he querido hacer la cursiva, pero no, o de que ha sido un error, de que se te ha movido sin querer. Entonces, en tipografías, mejor elegir una cosa u otra, o que sea una cursiva con intención, que se note claramente y que se use con un motivo en específico. De hecho, hay una de las portadas que yo diseñé para una de las clases en la que creo que sí que ponía la palabra estrellas. Tú en esta clase seguro que estuviste. La palabra estrella la ponía en cursiva y el resto no. Y era porque quería darle como un toque más mágico. Entonces, aquí pasa que no hay intención, parece un error porque es cursiva, pero no. Entonces, eso también me daba como toque. Luego también la tipografía en sí no me gustaría ni siquiera o sea, me recuerda más o la veo más apropiada para texto normal, pero no para un texto de álbum ilustrado, que en el álbum ilustrado todas las cosas se cuidan mucho. Me recuerda, o sea, la veo más en un texto de alguien que no va a tener cuidado en cómo se ve visualmente la tipografía. Pero aquí en los álbumes ilustrados se requiere mucha elegancia, que esté todo, pues eso, son proyectos muy artísticos en los que lo visual se cuida mucho. Y aquí lo que veo es que algunas partes del trazo son más finas o más gruesas sin una lógica clara. O sea, a mí, por ejemplo, me chirría que esta tenga este grosor y luego este grosor sea más finito. Y sin embargo, luego no lo hemos repetido en otras. O sea, que no es como un patrón que se repita y unifique todas las tipografías, sino que solo pasa en la E de repente. Luego, aquí la A se corta. No es. Bueno, lo vemos aquí en la I, pero es súper recta y de repente ahí tiene como una pequeña deformación. Ay, voy a ahogarme ya. Que como pierde esa rectitud, es como incoherente la tipografía. Entonces, me parece que de por sí está mal diseñada la tipografía, que el problema no lo tienes tú, sino el diseñador de la tipografía. ¿Qué más? A ver, ¿qué tenía por aquí? Después... Que justamente... Dime. No, es que justamente eso es lo que... ¿Cómo me planteo yo? ¿Qué preguntas tengo que hacerme al escoger una tipografía? ¿Cómo lo oriento? Porque tipografías hay montones. Claro. Y el problema es decidir. Por eso yo la escogí como al azar prácticamente. O sea, la que más me gustó y esa ya la dejé, pero no usé ningún método de discernimiento para poder seleccionarla. Eso es también el gusto que se tiene que ir educando, que parece como una cosa muy abstracta que no se puede ir educando, pero ya te digo que yo veo mis trabajos desde el principio y se me ha educado totalmente. Y luego aparte eso, aquí estás viendo muchos trabajos y se te irá educando y yo también te voy a ir diciendo el por qué. Por ejemplo, el hecho de que tenga grosor diferente, a mí de por sí no me parece mal en todas las tipografías del mundo. Aquí vamos a ver cuentos en los que la tipografía va cambiando de grosor, pero es a lo mejor en una tipografía más orgánica en la que se espera que eso pase.
pero en una tipografía que de repente se presenta tan seria, tan recta, y de repente está inclinada, pero no. Luego hay grosores diferentes. Es como, o eres orgánica o no lo eres. Pero esto es raro, ¿sabes? Es esa cosa que se queda ya a mitad. Además, la proporción, es que son cosas difíciles de explicar, porque tienen mucho que ver con el gusto. Pero la proporción de las mayúsculas en comparación con las minúsculas y el grosor este que varía, me da la sensación de que es una tipografía como chafada, y aparte que de chafarse, al chafarla se ha inclinado. Es como si estuviera, no sé, como si estuviera mal. Y luego también cuidado con el interlineado. Aquí el error se nota más. Es el interlineado hace que funcione como tres palabras diferentes y no como bloque. Y eso es una de las cosas que dijimos en clase, que el título tiene que funcionar como un bloque que va junto y no como palabras sueltas. Al no ser que haya una justificación de que, yo qué sé, de que pones medio título arriba y una palabra abajo y una ilustración que juegue, pero esa ilustración tendría que hacer de elemento unificador de todo como bloque, ¿sabes? Pero aquí no, aquí es cada palabra, o sea, hay como mucho interlineado entre renglón y renglón. ¿Qué más también por aquí? Tenía por aquí la tipografía. Todo esto yo lo he sacado hablando con ChatGPT diciéndole, me pasa esto con la tipografía y también el grosor tal, no sé qué. Y no sé si estoy loca o no, ¿sabes? Porque yo lo veo y sé que esto no lo aceptaría, o sea, una editorial, un diseñador de editorial con experiencia no lo aceptaría. Luego ya están las editoriales pequeñas que tienen diseñadores que están empezando y todo eso. Esto es otra cosa, que yo he visto cada cosa en algún ilustrado que tela. Bueno, y lo hemos comentado, pero en una editorial potente que tengan un buen diseñador, yo sé que esta tipografía no la elegirían, o en un estudio de diseño, y quería sacar el porqué para decírtelo exactamente. Entonces eso, tengo aquí las cosas apuntadas. Vale, da una sensación digital, fría y poco orgánica, y no le pega nada a la historia que tú estás contando. Tu historia es más vintage, es muy, no sé, además el estilo que estás planteando es muy orgánico, muy elegante. Entonces no le pega nada de repente esta tipografía. Es como si, lo mismo que si lo hubieras metido a esta historia, que es tradición, es como de tradición, ¿no? Es como una leyenda o algo así, ¿no? Como si lo hubieras metido de repente. Sí, como si es la versión aymara de Caperucita Roja. Claro, es como una leyenda. Entonces es como si de repente a una leyenda, que es algo que nos vuelve a nuestros orígenes, le hubieras puesto una tipografía inspirada en pixel art. Es lo mismo que si hubieras puesto esa tipografía. No, está súper desconectada. Pues eso, es muy sobria, muy seria, demasiado moderna, pero es que aparte tiene fallos. Aparte es una tipografía que está mal diseñada, que yo no la usaría para ningún cuento ilustrado. Luego la podéis ver por ahí puesta, ¿eh? No digo que no, pero porque podemos ver de todo, que ya lo hemos visto en las clases de Illustrabook. Luego, ¿qué más? Bueno, sí, lo mismo, es una tipografía genérica y sin encanto. Y más en comparación con el trabajo que estás haciendo tú tan bonito. No transmite calidez, ni humor, ni elegancia, o sea, es demasiado seria. Y aquí pone la frase, no tiene alma de cuento. Entonces, bueno, creo que te lo he dicho todo, el por qué no, yo elegiría otra tipografía. Una cosa que quería enseñar en este punto es que, a ver, ¿dónde lo tengo yo? A ver, creía que lo tenía guardado. ¿O es esta? Que se me ha perdido. Sí, mira, hace poco yo me suscribí aquí porque quiero hacer un ebook para hablar de cosas de la academia y tal, para compartirlo a la gente que se suscriba gratis a la newsletter gratuita, hacer un ebook en el que les cuento un poco cómo va este rollo de ilustrar un cuento, para abrirles un poco el apetito para que quieran entrar dentro de la academia, ¿no? A ver, y entonces en vez de
currarme toda la plantilla, digo, pues seguro que hay plantillas por ahí y tal. Y me encontré con esta página que yo hace años ya utilicé para descargarme música, para los vídeos y demás. Y entonces antes tenías que comprar cada recurso y eran bastante caros, pero ahora pagas una suscripción mensual de 29 euros y te puedes descargar todo lo que quieras. Entonces, yo todavía la estoy pagando, pero mi intención en un principio, y es algo que se puede hacer perfectamente, es que tú pagas 29 euros y te bajas la vida de tipografías y luego te das de baja, que era un poco lo que yo iba a hacer. Lo que pasa es que como me está facilitando tanto la vida para otras cosas de la academia, porque la academia, claro, no es solo las clases, sino luego hacer diseños y demás, y la música y todo, pues para el vídeo de la portada que aparece en el vídeo de promoción, bueno, de promoción, no, de presentación de la academia que aparece en la página principal de Illustrabook, la música la saqué de aquí. Y claro, cuando tú le das a ver, le doy aquí, por ejemplo, a esto, es que es súper fácil. Si yo me lo quiero... Uy, me he metido en más historias. Se ve que era como para entrar. Yo le doy a descargar y entonces le digo licencia para ebook diseños, licenciar y descargar, y te descargas en este caso el mockup y la licencia, o sea, todo súper legal. Y por 29 euros puedes tener un montón de cosas. Entonces, aquí hay muchas cosas y una de las cosas que hay es fuentes tipográficas. Así que, y además, lo digo porque yo siempre uso las de Photoshop, que son las que más me gustan, pero aquí tienen tipografías bastante curiosas y como te las presentan así ya puedes ver si van a funcionar. Bueno, pues mirar aquí qué tipografías. Y se ve si son elegantes, si no, si van con el rollo de tu ilustración o no. En MyFonts también se puede, pero en MyFonts es compra individual y lo mismo te encuentras una de 8 euros que lo mismo te encuentras una de 300 euros. Es una burrada. Pero aquí es que por 29 euros puedes tener, de repente decir, venga, vamos a descargar una, otra, las que más te gusten. Entonces, os lo quería decir por si os sirve. Di, Héctor. ¿Cuándo recomiendas usar una tipografía hecha a mano, inventada? Depende de las habilidades que tengas, depende de las habilidades. Yo, por ejemplo, nunca he hecho un cuento ilustrado con una tipografía hecha a mano porque no me gusta mi propia letra. Siempre me ha ayudado de otras tipografías, las he manipulado y demás, pero hacerla yo a mano totalmente es algo que me gustaría hacer porque creo que ahora sí que he estudiado lo suficiente como para que me pudiera salir algo guay, pero hasta ahora no lo he hecho. Una de las formas también es, imagínate que tú coges esta tipografía y luego le das la pintas tú a mano y le das ese toque más tradicional. Eso es otra cosa que podrías hacer. Tan fácil como descargártela, poner la palabra en Photoshop y luego tú lo vas calcando y ya no se queda exactamente igual, se le verá un poco la gracia de tu trazo, le podrás poner las texturas que quieras y ya se va a ver manual. Entonces eso es una de las cosas que se pueden hacer. Y eso, pero ¿cuánto recomiendo? Pues dependiendo de la habilidad que tengas. Creo que era Gemma Román, una ilustradora, es súper buena haciendo tipografías, es súper buena y haciendo lettering. Entonces ella creo que todos sus cuentos o casi todos ha hecho el lettering, pero es que se le da increíble. Entonces eso. Aquí hay, como veis, hay un montón de tipografías. Yo de aquí me he descargado un montón. También de MyFonts me he comprado. Siempre he mirado que no sean muy, muy caras. Pero bueno, esto sobre todo, si lo vais a hacer, es cuando sintáis que tenéis el trabajo definitivo, que os sirve. O bueno, esto cuando queráis, porque ya son 29 euros total, lo que queráis. Pero eso, que os puede inspirar, os puede ayudar bastante. Aquí, por ejemplo, pues esta tipografía no la recomendaría. Esta es más para algo, para hacer publicidad o para hablar de una colonia o algo. Pero es poco legible. O sea, es como demasiado complicada. A lo mejor costaría mucho encajarla en un cuento.
en una portada, mejor dicho. Pero eso, luego a ver si hay más. Aquí están saliendo todas como muy, muy premium, pero ya os digo que hay de todo. Hay de todo. Por ejemplo, en el caso de mi portada, a mí me preocupaba, porque también pensé en usar de repente algún tipo de fuente que fuera como andina, como del mundo andino, porque hay, o sea, tú te metes a páginas sobre el mundo andino, aymara, quechua, y generalmente tienen fuentes de letras bastante indicativas de que es el mundo aymara, pero me preocupaba que fuera como muy sobrecargado, o sea, como exceso de... Sí, yo creo que a tu proyecto le pegaría bien una clásica serif, o sea, que quedara de cuento clásico. Creo que eso es lo que le quedaría guay, porque entiendo lo que dices y es como lo que en uno de los ejercicios que corregí, creo que fue el de Miguel, en el ejercicio de portadas, y le corregí la tipografía porque era como tipo guerra o inspirada, o sea, era bélica, era una tipografía bélica, pero tenía mucha historia. Y entiendo lo que dices, puede pasar. A veces hay portadas en las que todo el peso recae en la tipografía y te puedes permitir 1000 historias. Pero eso no podría decirte si sí o si no la veo. Hay que llevar ojo con eso. Hay que fiarse también un poco de la intuición. Y luego, de cosas que me gustan de tu trabajo. A mí creo que si el texto estuviera bien planteado, la que más clara veo es, bueno, mira, esta no la había, o sea, con un texto con más peso visual y bien encajado y tal, esta me gusta bastante. Sí que es verdad que llevaría cuidado porque esto se siente como demasiado chafado, como que creo que este es el Puma, necesita tener un poco más de aire, a lo mejor la tipografía te la puedes llevar un poquito más para arriba, pero eso que noto como que está como muy chafadito. Después esta también la veo muy clara, o sea, esta portada es de las que más me ha gustado. Sí que es verdad que llevaría cuidado, no sé la paleta de color cómo va a ser, pero llevaría cuidado en que no se concentrarse el rojo solo aquí. De alguna manera, luego en el cielo puedes poner algún rosado para que ese tono cálido se reparte un poco, que no tenga que ser que por supuesto tenga que ser esto lo que más llama la atención, pero lo que digo yo de distribuir el color equilibradamente, pues si esto va a ser tan rojo, pues a lo mejor puedes hacer un atardecer y que te lleves esos tonos rojizos un poco más a otras zonas de la ilustración. La idea... Sí. Perdón, Alicia, la idea es que el cuento va a ser monocromático, pero en tonos, en tonos ocres. ¿Sí? Y el acento en la pollera roja, porque esto es como, o sea, pretendo que sea como más un proyecto como artístico, así como más con énfasis a presentarlo a algún proyecto de gobierno. Entonces quiero que sea como más una pieza artística que un cuento infantil clásico. Vale, pues genial, a mí me gusta eso. Supongo que aquí luego le meterás más claros y más oscuros. Claro. Pues eso, y este rojo, el mismo rojo, yo de alguna manera me las apañaría para distribuirlo en otras zonas sin que fuera tan intenso como para que realmente llame la atención. Y luego, cuidado con estas cosas que están tan cerca y de repente estas se quedan tan vacías. Mucho cuidado con eso. En tus portadas pasa en la mayoría. De repente hay el texto vacío y aquí demasiadas cosas, ocurren demasiadas cosas, pero luego hay mucho vacío. Aquí está este vacío, aquí está este vacío. A lo mejor luego con el color lo sabes, con las luces y las sombras lo sabes rellenar, pero y luego también aquí hay una coincidencia del Puma, acaba justo donde acaba esta sombra. Todas esas cosas, cuidadito. Y lo del tigre que no parezca, el Puma que no parezca chafado. Está dependiendo de cómo lo plantees. Ahora no se ve muy claro, pero dependiendo de cómo lo plantees puede estar guay, pero eso. Tendrías que ver que el texto no esté tan pegado al Puma por aquí, o se superpone o no se superpone, pero justo ahí no.
Y luego, pues eso, que no te pase la de que te falta espacio y se te chafe, o de la sensación de que te falta espacio por aquí y demás, y luego por aquí sobra. Hay que equilibrarlo todo. Patri había levantado la mano. A ver. Sí, hola. Hola. Es que, claro, como he llegado tarde, no sé si ya lo habéis hablado, pero Héctor y yo habíamos mirado nuestras respectivas portadas y Sí. con esta nos surgió una duda en la número 3, y es que, ¿qué opinas de que en las portadas nos salga la cara del personaje? Ah, bien. Depende de... Además, como se le ven las trencitas, se le ve el pelito y demás, me parece que puede quedar muy poético, y como Héctor dice que quiere que sea un trabajo muy artístico, puede quedar... me gusta, o sea, puede quedar intrigante incluso. No me parece mal, no me parece mal. De hecho, ahora no sé si se me ocurre algún ejemplo que no se vea la cara. No sé decirte, pero vamos. Claro, aquí a lo mejor habría podido, o sea, habrías podido hacerla como asustándose, pero a lo mejor no tiene nada que ver con el contexto, o sea, no es como que le ataca o le hace algo sin que ella se dé, o sea, el mensaje que tú quieres transmitir es que ella es como inocente y no se entera, ¿no? Claro, y la llamita, que parece un perrito, pero es una llamita, ella es como la voz de la conciencia, es como el Pepe Grillo. Entonces, ella, la pollerita roja, que es la niñita, va por la vida así, sin ningún cuidado, pero la conciencia, que es la llamita, es la que se da cuenta del potencial peligro, porque en el fondo el cuento es que el puma en la cultura aymara no es un ser negativo, maléfico, sino que es un tótem, es un dios, de alguna forma. Sí. Vale. Y luego en esta se queda esto vacío, a lo mejor lo puedes poner pollerita roja y bueno, a ver cómo se quedaría, vamos a ver. No sé, es que a veces hasta que no escribes la palabra... Uy, esto lo tengo todo en mayúscula. Bueno, vamos a coger otra tipografía. Y... a ver, por aquí... Esto está para arriba. Mira, si es que ya se te queda. No tiene por qué ser esta tipografía, pero mira, es que te encaja mejor así que de la otra manera. Así se te queda ese hueco vacío y así enseguida lo rellenas. No sé si a lo mejor al puma podrías darle una tipografía más tosca o más negrita o algo como que tiene mucho peso, y a la caperucita algo más... ¿Y eso se puede también, por ejemplo, mezclar tipografías en un título? Sí. O sea, de poder se puede, pero que sea bien visto. Sí, mezclar tipografías sí que se puede. De hecho, a ver, vamos a irnos a... yo creo que si te metes en el tablero de portadas, yo creo que no costará, bueno, no lo sé, no voy a pillarme los dedos, pero voy a meterme un momento, lo bajo aquí abajo. No sé si habrá mezcla de tipografías. Mira, aquí esta es un buen ejemplo de lo que decía antes, de que las tipografías no tienen por qué tener todas el mismo grosor, pero claro, es que esta tipografía lo pide, es que esta tipografía es súper orgánica y no molesta, pero la tuya, que era súper genérica, súper recta, súper seria, que de repente tuvieras en una letra sí que le cambia el grosor, en otra no, y que no cumple un patrón, era extraño. Que por cierto, este libro
me ha llegado hoy, es increíble. Os lo recomiendo, ¿eh? Vale, por aquí. Vamos a ver si hay alguno que no estoy viendo que mezclen, pero es que a mí me suena que sí que he visto. Sí que a lo que hacen sobre todo es mezclar. Bueno, mira, Perla de Mighty Dog. Aquí han utilizado una tipografía negrita y todo en mayúscula. O aquí, por ejemplo, Little Lion Girl. Sí, ha utilizado una tipografía para el Little y otra para el Lion Girl. O sea, sí que se puede hacer totalmente. Sí, sí. ¿Y qué más? Sí, sí que se puede. Siempre con justificación, pero se puede. Vale, esto por ejemplo, esta portada mía, que esto es el segundo libro que ilustré en mi vida, lo de la tipografía. El Bruño tiene un departamento de diseño y yo no tenía que hacerlo, pero como yo me metía en todo, porque me meto en todo y les pasé la ilustración y les pasé ya el diseño del título. Y estuve horas y horas buscando tipografías, que quedaba mejor, que quedaba peor, diciendo, bueno, es un título súper largo, entonces le queda bien una tipografía que sea muy narrow para que quepa todo en la portada. Entonces eso, por eso es tan estrecha. Y luego puse el monstruo transparente, da miedo de verdad, todo con el mismo tamaño. Y la tipografía es toda la misma, y estaba todo con el mismo tamaño y decía, es que se queda muy seco. Yo no me transmite la sensación de miedo, ¿sabes? Y entonces empecé a hacer algo que está prohibidísimo en diseño, que queda muy como de Messenger de cuando yo tenía 15 años, que es una tipografía más grande, otra tipografía más pequeña y tal. Y digo, bueno, voy a hacerlo. Y cuando lo hice, dije, Dios, es que este es un grito de miedo. Y me gustaba mucho y digo, bueno, yo les paso ya la portada así con esto como inspiración y ellos que hagan lo que quieran. Ellos no me pidieron que se lo diera así. De hecho me dijeron, nosotros hacemos el título y todo lo demás, o sea, nosotros lo maquetamos. Y yo, bueno, pues como yo me meto en todo, lo paso así y les dije, no, como si queréis, como inspiración y ya está. Y yo tenía miedo porque pensé, es que esto está prohibido, pero es que a mí me gusta, no sé por qué, pero me encanta, me gusta mucho más que ponerle toda la tipografía recta. Y me dijeron, oye, que pásanos la tipografía que lo vamos a hacer con la que has usado, que lo vamos a hacer como, lo vamos a dejar como tú lo has hecho porque no se puede hacer mejor. Y vale, pues mira, bien, guay. Entonces eso, que a veces las normas te las puedes saltar, pero tiene que ir muy con la narrativa. Si no, esto en otro libro hubiera estado mal. Vale. Tengo aquí tu portada. Bueno, eso. Aquí esta tipografía, a ver. La veo. Esta es muy genérica, pero sí que me funciona mejor que. A ver, y aquí el interlineado. A ver. No sé por qué no se baja. A veces es que. No sé por qué no se baja. Ah, digo, yo no funciona. No me hace caso. Pues una tipografía de este estilo. Esta yo creo que se podría mejorar. A ver qué tengo por aquí. No, esa no. O sea, perfectamente podría yo, por ejemplo, usar pollerita roja con un estilo que identificara más el carácter emocional del personaje y Puma también con una tipografía distinta que enfocara más el hecho, por ejemplo, totémico del Puma, con más bold, Sí. más gruesa. Sí, sí, yo creo que sí, no sé, vamos a probar así rápido. A lo mejor le daría. A ver.
Esto es probar, ¿eh? Yo no sé ni siquiera si está bien, pero hasta que no lo ves, pues no tiene por qué quedar mal. No tiene por qué quedar mal. Aquí lo que te digo, me acuerdo que me pediste, oye, pásanos la lista de tipografías y yo, es que eso me lleva, te dije una mañana, pero eso me puede llevar, o sea, hay memes de diseñadores de que cuando van a diseñar lo que más les lleva es la tipografía, te puedes tirar horas. Entonces eso lo haré, pero ahora mismo no me da tiempo, pero lo haré segurísimo. Pero bueno, quería esta revisión también para hacer estas cosas. Y para que veáis cómo funciona que lo he convertido en... Quería ver si esto lo dejaba... coméntame, Patri, que veo que has levantado la mano. Tenía una pregunta sobre justo el interlineado. Y es que a veces, por ejemplo, si tengo 3 frases, digamos, una debajo de la otra, y justo la última palabra de la última frase la quiero hacer más grande, el interlineado se queda con el... como que se queda la última frase colgada muy abajo porque la última palabra es más grande. Y aunque esa palabra yo la arrastre hacia la derecha y no tenga, digamos, relación, no se vaya a chocar con la frase de arriba, no sé cómo hacer para ajustar eso y que no parezca que la última frase está ahí colgada. No sé si me he explicado bien. Sí. Además es que te has explicado, rollo que he dicho, me siento súper identificada con ella. Es un problema que me ha pasado tantas veces y da una rabia. Muchas veces, o sea, es algo normal y a todos los diseñadores yo creo que cuando les pasa es como, venga, a ver cómo lo soluciono esta vez. Es un problema de diseñador y no sé, imagínate que tienes... O sea, tienes aquí la palabra no sé qué, así, y luego aquí a mí me ha pasado a veces de poner otra palabra y de repente esta palabra la quieres poner más grande. Intentas que haya la misma distancia, pero luego a lo mejor tú quieres poner aquí otra palabra más pequeña y entonces esto se queda muy ancho. Pues muchas veces la solución que toman es subir esta palabra al borde de esta para... no sé si me estoy explicando, para respetar la distancia. Entonces, imagínate que esto es un artículo, el coyote, y entonces, porque es súper importante el coyote, y aquí otra palabra, y entonces te las buscas para que ópticamente dé el efecto de que hay la misma distancia y que funcione como bloque. Pues aquí otro artículo, o aquí en la, y aquí quieres poner otra palabra. Y entonces siempre intentas eso, que haya como una distancia y que funcione como bloque. Intentas que no se queden grandes vacíos. Y luego estas cosas se te quedan y es lo que haces típico de construir la ilustración en torno a esos huecos. O por ejemplo aquí, imagínate que esto se te queda muy vacío, pues pones un sol detrás y entonces te funciona todo como bloque y demás. O sea, es una putada, pero vamos, que es muy normal que te pase eso. Vale, Diana. Di, Patri. Entonces esto, claro, debería ser en un bloque de texto diferente, porque en el mismo texto no me da la opción de hacer eso, ¿verdad? ¿O sí se puede hacer? Sí, mira, te digo yo. Sí que se puede. Vamos a ver. A ver, voy a cambiar de tipografía. Voy a poner una... ¿Cómo era? Bueno, esta mismo. Y lo hago más pequeño. El todo rosa, yo qué sé. No sé por qué he puesto esto. A ver, ¿cómo lo pondría como ejemplo? Es que he puesto una palabra muy larga. Ah, vale, ya lo tengo. Auto. Es que lo tengo configurado. Mi abuela.
Tú lo sabe mi abuela. Entonces, vale, lo ponemos en mayúsculas y esto lo quieres hacer más pequeñito. Ahora aquí lo vas subiendo arriba y esto se puede en todos los programas. Y entonces, ayudándote de una guía, o lo puedes hacer, muchas veces lo que se hace o lo que yo he hecho es hacerlo en Illustrator. Pero vamos, aquí para trabajarlo así más o menos... Ay. Yepa. Y lo pones así. O lo haces como un vectorizado, o sea, te vas a Illustrator y luego lo encajas perfectamente. En Illustrator supongo que sabéis cómo funciona, pero vamos, bueno, no voy a abrir Illustrator porque sería lo mismo que aquí, pero tú tienes, imagínate que esto, las letras, les quitas la capacidad de editarlas porque ya te gusta cómo ha quedado, simplemente quieres moverlo. Imagínate que esto es una palabra y esta es la palabra pequeña, pues selecciona y se te queda aquí abajo, pues seleccionas los dos y te vas a esto es, ¿cómo se llama esto? Lo de alinear. Te vas a alinear, que en Photoshop, bueno, aquí alinear con respecto a la selección. Esto en Illustrator también está. Y lo alineas y se queda justo. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, pero ya te digo, en texto editable también se puede hacer. Vale, tenía levantada la mano Ana. Yo, bueno, por esto de las letras, yo muchas veces lo utilizo como puzzle y lo hago con bloques de texto separado y lo monto como si fuera una imagen. Claro. Que a veces es más fácil porque también así queda como muy todo recto, pero si alguna vez quieres, yo que sé, inclinar o algo, es como mucho más fácil visualmente ir jugando a ver cómo te queda. Y luego ya esto es más técnico, que también es guay, ¿no? Pero yo al final hago la trampa y hago bloques separados. Era por decir. Sí, sí, no, yo lo he hecho con el de Alicia, lo he hecho así. Sí, yo dependiendo del proyecto también a veces he tirado de Illustrator y lo he hecho, he cogido las tipografías y las he movido a mi antojo. Cuando es algo tan artístico, esas cosas se pueden hacer. Tienes que hacerlo de manera que no desentone y bueno, teniendo en cuenta muchos principios, pero se puede hacer. Pero esto ya os digo, es un problema muy común. Y en el caso de no hacerlo así, dejarte el aquí abajo y esto dejarlo tan vacío, no me gusta nada. O sea, esto es una interrupción ahí en medio del título, en medio de todo el bloque, que no me gusta, vamos, que no lo suelo yo ver. Y es así como se tendría que gestionar. Vale, ¿qué más? Vale, Héctor, pues eso. Yo creo que, bueno, ten en cuenta estas cositas de cómo puedes ir moviendo el texto, de hacer, pues eso, tú te habías empeñado en que tenías que darle tantos renglones y resulta que la misma ilustración te encajaba mucho mejor aquí. De hecho, vas a poder dibujar esta sombra con más libertad, con más espacio. Le vas a poner aquí, a lo mejor le pones aquí algún arbusto. De hecho, esta ilustración no era de las que más me gustaba y ahora me encanta por cómo queda por cómo queda encajado el texto. Aquí le puedes poner algo que cierre visualmente. Entiendo, mira, pues esto que has puesto aquí, el cactus, quedaría muy bien. Aquí otro. Era una de las que habíamos descartado con Patri, pero sí, la verdad es que ahora me gusta más también. Claro, claro. Por eso te digo que primero te iba a corregir la tipografía, porque muchas veces cambia la tipografía y funciona. Y luego esto lo mueves. Que por cierto, una cosa que habéis cometido mucho es el error, que no lo habéis metido de momento, importante. Aquí tienes que poner tu nombre, no sé por qué, vale. Poner tu nombre, Héctor Sandoval, y editorial, o aquí editorial, por si acaso lo que fuera. Pero que te cae perfectamente. Y además es que todas esas tipografías, como que conforme las estamos planteando ahora,
te van llenando y dándole más profesionalidad al asunto. Entonces, bueno, toda esta sombra y tal, ya sabes, por aquí cierre visual más oscuro, nada, eso me gusta mucho. Y luego me gusta la sombra, claro, la sombra de ella está aquí, ella la puedes mover un poquito incluso más para aquí. Es como hacer movimientos ligeros, pero me gusta mucho cómo se queda. Aquí de hecho se le da un protagonismo al puma más que aquí que parece como algo decorativo. Y a mí esta me gustaba, pero sí que es verdad que aquí el puma no me pega muy bien con la narrativa, en tanto que tiene importancia, pero está a un ladito. No sé si habría que moverlo aquí y esto apañarte el texto de otra manera. Pero aquí me parece que queda demasiado apartado. Luego esta es complicada, esta es muy complicada de hacer, me recuerda mucho a los trabajos de Felicitas Sala, que es más abstracta, o sea, que se atreve mucho a hacer cosas que no son, bueno, representaciones muy surrealistas, pero sí que es verdad que eso, que a ella sí se le da el protagonismo y tal, pero de repente todo este escenario como que me sobra, como que compite con los verdaderos protagonistas. Y aquí pues se les da más protagonismo. Esta me gusta, pero bueno, yo creo que ahora te diría que las que más me gustan, bueno, ya que has hecho muy bien este cierre, así has hecho muy bien. Yo esto lo acompañaría para que no se me quedara esto tan solo, con un degradado que se va aclarando al ocre o al revés, lo de arriba más rosa y esto más ocre, pero algo que me rellenara un poquito. Y además creo que le has dado demasiado margen. Creo que si subes aquí la pollerita roja vas a tener, bueno, tendrás que poner a lo mejor tu nombre aquí la protagonista, ir encajando como puzzle. Pero vamos, que muy guay, muy guay. Este es el que menos me gusta por cómo está el texto ahí encajado. No, vamos, yo lo descartaría. Ya tendría que ser que de alguna manera consiguieses que esta forma te permitiese o tuviera un diseño que te permitiese darle a esto el protagonismo que debe, o no sé, voy a ver, vamos a probar. Si pusieras la pollerita roja, a ver, la pollerita roja y el puma, y que esto salía de una esquina, y bueno, es que se te queda entonces todo muy oscuro. Es complicado de encajar es complicado de encajar. Además aquí yo no he sido fiel a la proporción. Este es como, no sé, muy muy complicado. Ya tendría que ser que te llegase hasta aquí y que pudieras bajar el pollerita roja y que luego aquí tú le hicieras como el de As the Night. Mira, que lo tengo aquí, también me ha llegado porque estoy loca perdida, pero que fueras capaz de lo que está alrededor, llenarlo de cosas interesantes, no simplemente de negro, ¿sabes? Entonces, esto puede funcionar moviendo el texto y dándole su protagonismo, subiendo un poco que no se te quede tan al borde. Aquí no has tenido en cuenta dónde pones tu nombre y el de la editorial, entonces ojo con eso. Entonces eso, la protagonista que esté un poquito más arriba, esto que le deje su hueco al texto, y luego que el negro lo adornes un poco y le metas un poco de atmósfera. Eso. Y aquí sería un poquito lo mismo, pero vamos, la forma no te ha dejado un hueco guay para... O sea, no se queda se quedan muy desconectadas unas cosas de otras. De repente, no sé, lo guay es cuando en una portada hay fluidez y aquí no hay fluidez porque de repente hay como franjas aquí, hay vacíos aquí, no hay fluidez. Estaba pensando que es esa primera, o sea, ahí estoy tomando notas y voy a intentar a ver si la primera la puedo arreglar de otra manera y es hacer que la forma esa en negro, esa sombra,
Sí. se estructure a través de las palabras, que las mismas palabras compongan la forma, la silueta. No sé si Vale. me explico. Sí, Voy a intentarlo a ver si sale algo ahí. vale, perfecto, vale. Pues voy a ver qué más tenemos por aquí. Bien, ahí pudieron ver la corrección de Alicia, verán que fue bastante extensa, casi 45, tal vez un poco más de minutos, o por ahí, bien completa y además aprendimos un montón sobre el uso correcto de la tipografía y la distribución de los elementos dentro de una portada. Ella ha dicho sobre todo en la clase de portadas, pero también en clases dentro de Illustrawood, que se refieren al mismo tema, que aquí esto es como encajar como un puzzle, o sea, tienes que ir rellenando espacios para que sean armónicos y sean atractivos. El tema de la tipografía es en realidad una cosa todavía bastante compleja para mí y para muchos ilustradores que conozco. A lo mejor como todas las cosas, se va a ir haciendo más sencillo con el tiempo, en la medida que se estudien casos, porque esa es una de las cosas que Alicia me ha enseñado, no específicamente a mí, sino que a los alumnos, es que tenemos que estudiar casos de éxito, analizando por qué decidieron tomar la decisión que tomaron con respecto a la tipografía, a la distribución, al equilibrio dentro de la jerarquía visual. Yo en lo particular lo que hice fue seleccionar, les voy a mostrar aquí en la otra pantalla, seleccionar estas 36, originalmente fueron 50 fuentes, pero les hice un preproceso de selección por mi cuenta y luego hacer una especie de encuesta entre mis colegas, a cuál les transmitía mejor esto de una aventura que fuera a la vez clásica pero del mundo aymara. Hay tipografías que me gustaban mucho, pero que tenían algunos errores que podían ser corregidos. Una de las cosas que aprendí fue que no se debe deformar una fuente. O sea, o puedes corregir, por ejemplo, el kerning, que es lo que hace que una letra esté, la separación que hay entre una letra y otra. Eso lo puedes corregir. Por ejemplo, hay algunas como esta de aquí, la número 28, que entre la O y la J hay un espacio muy grande, demasiado notorio, que parece que fueran dos palabras distintas, pollerita, roja. Eso se puede corregir, pero no puedo alargar la fuente de letra para que se ajuste a mi composición, porque se nota. Entonces, eso es algo ya, ese ya es un conocimiento adquirido, prohibido. ¿Ok? Chris, prohibido. Tú me lo dijiste, es prohibido, ya. No lo voy a hacer, no lo vuelvas a hacer. Hay algunas que me gustan, me di cuenta sí que las que a mí me gustaban normalmente no le gustaban a mis compañeros, pero obviamente tomé en cuenta su opinión. Quizás porque me gustan, porque las he visto aplicadas, como esta de aquí, la número 16, que yo tengo una tabla con cada uno de los nombres de las fuentes que probé, y la fuimos discutiendo también con Patricia, por ejemplo, en un meet que hicimos, y fuimos viendo una a una. Yo traté de encontrar una fuente de letras que fuera andina. No encontré ninguna que se ajustara justamente a esta característica, pero también me preocupaba el hecho de que fuera redundante. Entonces terminé por escoger, si no me equivoco, esta de aquí. Esta se llama Turning Tables, KG Turning Tables, que son una serie de fuentes de letras de una... creo que es diseñadora. La verdad es que tiene una página con fuentes de letras muy bonitas. Ella, creo que, y lo voy a dejar por aquí en la descripción del video, creo que, no tengo muy claro, no he profundizado si ella usa ese dinero para ir en ayuda
o en apoyo de la lucha contra el cáncer o para luchar contra su propio cáncer. No lo sé, creo que lo voy a investigar porque además tiene unas fuentes de letras muy, muy, muy bonitas. Así que, a ver, vamos a verlo al tiro, sí. Eso no cuesta nada. Hace unos días atrás, KG Turning Tables Font. Y son Kimberly, esas son las iniciales de ella, ¿eh? Es Kimberly Geswain, espero pronunciarlo bien. Kimberly Geswain Font. Tiene una serie de cosas acá que dice mi mastectomía preventiva. Es una chica, una mujer ahí que ha estado luchando en contra, ¿no es cierto?, de algún tipo de enfermedad, una mastectomía. Qué terrible. Bueno, cosas que lamentablemente las mujeres sufren muchas veces en silencio. Y por lo que tengo entendido, ella se financia a través de estas fuentes de letras. Y es algo, bueno, es interesante de ver. Tiene tutoriales muy, muy económicos. Sus letras, sus fuentes de letras también son bastante económicas. Aquí las tenemos. Y tiene unas fuentes de letras preciosas. $9 para... O sea, empiezan en $9. Tienen diferentes... ¿cómo se le llama esto? Para diferentes usos, ¿eh? O sea, permisos... Bueno, eso es el término que dice. Licencias, ahí está, licencias, perdón. ¿No es cierto? Que pueden ser licencias para todo tipo de uso o para un uso... digamos... profesional o para uso comercial, ¿eh? Pero comienzan en los $9, lo cual es bastante económico en el fondo, ¿eh? Así que de aquí saqué una que se llama, no es esta, es, a ver, vamos a volver y si no me equivoco, sí, estoy seguro que es una que se llama Turning Tables. Tiene hartas en realidad. Tiene un montón. Vamos a ver dónde están. ¿Tiene un buscador? Sí. Turning Tables. Esta, cuesta $9 para uso desktop. Desde la licencia desktop, escritorio, cubre la mayoría de los usos comunes. O sea, si tuviera, en el momento, si mi proyecto es seleccionado por este fondo de gobierno, obviamente le voy a comprar esta fuente como corresponde para integrarla en mi proyecto, porque me parece una fuente hermosa. Entonces aquí tú podrías probar pollerita roja y veías cómo se vería con esa fuente, y fue la que terminé seleccionando. Como les digo, esto fue un estudio bastante interesante donde yo les pedí a mis compipas, a mis compañeros, que eligieran las 3 que les gustaban en orden de preferencia y las 3 que menos les gustaran también en orden de preferencia, y ahí me di cuenta de que la mayoría de las que a mí me gustaban no calzaban con las que le gustaba a mi gente, pero bien, es una cosa que voy aprendiendo. De hecho, la que seleccioné es como más o menos la que estaba como un punto en común entre la opinión de mis compañeros. Así que ahora lo que nos toca hacer es esperar que en 2 días más toca la corrección de Alicia. Va a ser súper interesante, vamos a ver qué es lo que sucede. Y subiré, con eso terminaré el último video una vez ejecutadas las últimas correcciones y después de pedir algo de feedback.
Y creo que haré una nueva serie de videos después tratando de documentar este proceso de crear la historia completa de Pollerita Roja y el Puma. Tengo el texto, lo estoy separando, tratando de separarlo en escenas que sean interesantes, y tengo que presentar por lo menos 8 ilustraciones, ¿no? Hubo 8 pliegos, tengo que revisar nuevamente las bases. Sé que es el 40% de la ilustración, tengo que tener la lista y boceteado el resto para poder postular. Así que deseenme suerte y sigan esa serie si les interesa, porque como proceso creativo, por último, por descarte, o sea, decir, mira, lo que está haciendo esta persona es justamente lo que no tienes que hacer. Así que si por último de esa manera te apoyo, yo feliz de la vida. Así que nos vemos en un siguiente video. Bye bye.